Toda mi infancia es pueblo, pastores, campos, cielo, soledad, sencillez en suma. Yo me sorprendo mucho cuando creen que esas cosas que hay en mis obras son atrevimientos míos, audacia de poeta. No, son detalles auténticos que a mucha gente le parecen raros, porque es raro también acercarse a la vida con esta actitud tan simple y tan poco practicada, ver y oír. A mí me interesa más la gente que habita el paisaje que el paisaje mismo. Yo puedo estarme contemplando una sierra durante un cuarto de hora, pero enseguida corro a hablar con el pastor o el leñador de esa sierra. Luego, al escribir, recuerdo uno de estos diálogos y surge la expresión popular auténtica. Tengo un gran archivo en los recuerdos de mi niñez, de oír hablar a la gente. Es la memoria poética y a ella me atengo. Federico García Lorca. Bienvenidos a El ruido del fondo. Este es el segundo capítulo de este proyecto podcast donde hablamos específicamente de literatura y de qué estaba pasando en nuestras vidas cuando, en ese caso, un libro nos encuentra. El día de hoy traigo un libro muy especial para mí que se llama Tierra de Mujeres, de la escritora andaluza María Sánchez. Este libro resulta bastante particular para mí porque es un libro que recupera la tierra, recupera el cuerpo y la intimidad, todo a través de la memoria. Sean bienvenidos. Quiero empezar diciendo que hay preguntas que llegan a nuestra vida como relámpagos. No avisan, no piden permiso, simplemente irrumpen y lo iluminan todo por un segundo. Y esa iluminación, que a veces parece tan breve, alcanza a mostrar zonas que uno cree ordenadas, zonas que uno piensa comprendidas. Y después de ese gran destello queda la oscuridad. Pero ya no es la misma oscuridad, porque en realidad, gracias a ese destello, algo fue visto. Mientras leía Tierra de Mujeres de María Sánchez, una de esas preguntas cayó sobre mí. En realidad, yo no estaba subrayando una frase especialmente brillante. No estaba anotando al margen alguna cita. No, simplemente estaba leyendo. Y de pronto sentí que el libro no estaba hablando solo del campo andaluz, ni tampoco solo de las mujeres rurales españolas, ni tampoco solo de la genealogía de una veterinaria que al final decide escribir. No, sentí que este libro estaba removiendo mi propio territorio. Y ahí surge una pregunta. ¿Será tan cierta esa infancia pobre, llena de hambre y olvido que mi mente trae una y otra vez y se repite en círculos todo el tiempo? La pregunta me acompañó durante semanas porque es una pregunta en realidad sobre el pasado. Es una pregunta sobre la identidad. Si esta infancia no es exactamente como la recuerdo, entonces, ¿qué parte de mí está construida sobre una narración que quizá he repetido demasiadas veces?
A veces pienso en mi infancia y llegan destellos que me cuestionan. Me veo bajando las escaleras de tierra en una tarde primaveral. Veo nuestra casa a lo lejos, inundada de ese humo gris del fogón de leña. Todavía puedo oler ese humo. Todavía puedo sentir los ojos que arden cuando ese humo entraba. También recuerdo la sopa de maíz, una sopa espesa, caliente, que raspaba mi garganta al pasar. Pero entonces me pregunto, ¿yo realmente estoy recordando o en realidad estoy narrando? La memoria no es un archivo frío, es una grabación intacta. La memoria es una construcción. Y cuando uno viene de la pobreza, esa construcción se vuelve mm, aún más delicada, ¿sí? Porque no solo organiza aquellos recuerdos que nos trae, eh, sino también organiza la dignidad. Y quizá ahí inicia mi narrativa, en esa necesidad de ordenar lo vivido. Mis primeros versos, mis primeras líneas, mi primera intención de escribir tan cercana al campo, ¿m? No nacieron de una ambición literaria, en realidad, sino de una urgencia íntima de darle coherencia a lo que parecía disperso. Cuando María Sánchez escribe sobre la necesidad de nombrar el territorio desde dentro, está haciendo exactamente eso. Está evitando que otros cuenten su campo como si fuera un decorado más. Ella en este caso está reclamando la autoridad de la experiencia y yo, mientras leía, entendí algo incómodo. He contado mi infancia muchas veces. La he contado como pobreza, la he contado como soledad, la he contado como olvido. Y cada vez que la cuento, esa versión se solidifica un poco más y un poco más. Cada vez coge más fuerza. Pero surge la pregunta también de, ¿y si la he reforzado tanto que ahora ya no sé distinguir entre lo que fue y lo que realmente necesitaba que fuera? Porque la pobreza cuando se convierte en relato, también se convierte en identidad. Y la identidad ofrece mm, una estabilidad. ¿Por qué? Porque nos da una historia que explicar cuando alguien pregunta quiénes somos, ¿sí? Tal vez mi resentimiento fue real, tal vez el miedo que aún regresa en forma de fantasma fue también muy real. Pero también es posible, entre tantas cosas, que mi mente creativa haya organizado eh, esos fragmentos como un río caudaloso, ¿sí? Que al final siempre encuentra el mismo cauce. La mente es así, la mente creativa funciona así. Y Tierra de Mujeres en realidad no me dio respuestas, me dio un sinnúmero de sospechas. Me hizo entender que narrar el origen no es un acto inocente, es más bien un acto de poder sobre uno mismo. Y entonces yo comprendí que la pregunta no era si mi infancia fue dura o no. La pregunta era otra. La pregunta tenía que ver con qué necesito que mi infancia haya sido para poder sostener la historia que cuento. ¿Mm? Esa es la función de la gente que lee, que crea, ¿no?
que escribe. Cuando se viene de un lugar que la ciudad considera pequeño, atrasado o también muy marginal, como lo es el campo, uno aprende a defenderlo y también incluso lo exagera. Uno a veces también lo magnifica, lo lleva a un nivel mucho mayor, para que en realidad nadie lo trivialice. Uno a veces lo embellece, embellece la resistencia para que nadie la desprecie. Pero María Sánchez me obligó, en este caso, a algo más radical, a mirar con honestidad. Ella escribe desde el reconocimiento, desde la complejidad, eh, no idealiza, no idealiza el campo, no lo convierte en esa postal romántica que siempre compramos cuando vamos a las bellas ciudades, no. Pero tampoco acepta la mirada, esa mirada mesiánica de quien cree que debe salvarlo, ¿sí? Y yo leyendo, en realidad me vi en medio de esas dos tentaciones. Una, la idealización y dos, el resentimiento. Porque sí, en realidad hubo hambre, hubo días en que la comida no alcanzaba, hubo una sensación constante de fragilidad, rupturas económicas, ¿m? Pero también hubo una intensidad de vida que en la ciudad jamás he vuelto a experimentar. Otra parte que me parece muy interesante en este libro y es un espacio que se dedica al territorio como el cuerpo exactamente. Y yo puedo decir que mi infancia no fue solo vivida, pero también puedo decir que mi infancia fue sentida con el cuerpo. Cada gesto, cada paso, cada mirada, en realidad estaba impregnada de una textura del territorio que me rodeaba. No aprendí primero a conceptualizar, sino más bien aprendí primero a percibir, a escuchar el viento que peinaba las hojas, a sentir el pasto, ese pasto del campo que corta en medio de las piernas, a oler la tierra mojada después de una torrencial lluvia. Cada palmo de ese lugar se grabó en mi piel y también en mi memoria como un registro indeleble. Todo eso, incluso lo más mínimo, enseñaba. Enseñaba algo que es la paciencia y atención. El campo no era escenario, era maestro. Me enseñó que la vida no se acelera por el deseo humano, que cada cosa tiene su tiempo, su ritmo, su paciencia y su espera. Y yo aprendí a mirar así, no solo con los ojos, sino con el cuerpo entero, con la respiración, con la piel, con la sensibilidad que se activa cuando sabes que la vida se despliega en silencio, porque el silencio de la infancia, o específicamente de mi infancia, no era vacío, era el silencio lleno de significados que no tenía palabras. Un silencio donde los detalles, como el aroma de la tierra, el sol golpeando los árboles, el olor de la sopa de maíz cocinándose en el fogón de leña, en realidad se volvían historia. Decir que vengo del tallo y de la raíz, como lo dice un poeta bogotano amigo mío, Fabián Rodríguez, en realidad no es metáfora ni ninguna poética, es constatación física. Soy ese sol al mediodía, en realidad que proyecta sombra en el árbol, me convierto en el aire que peina las hojas, soy el trópico,
y también el verde de mil colores. Soy la memoria del pueblo, mm, y mi identidad se formó en la repetición de esa vida natural y esa vida humana que me rodeaba. Durante mucho tiempo pensé que mm, lo que yo viví también lo habían vivido los demás, que mi experiencia era una especie de máxima universal. Con el tiempo comprendí que estaba equivocado, que en realidad todo lo que yo vivía no era repetición, sino más bien era herencia. Cada sensación, cada instante, cada aprendizaje sensorial aprendido estaba en realidad atravesado por la experiencia de mis antepasados. Y eso yo no podía separarlo de mí. Lo que parecía repetición en realidad era un eco de historias que yo ni siquiera había visto o comprendido, pero que en realidad me habían moldeado. María Sánchez en esta obra, en este gran ensayo, habla de esa relación intensa con la tierra, no desde la poesía o la estética romántica, sino más bien desde el conocimiento profundo, ese conocimiento profundo situado o encarnado que todos tenemos. Y para ella el campo no es una postal decorativa, ni ese paisaje que debe ser admirado desde lejos, no. El campo realmente es el sustento, es el linaje, es la memoria, es la tierra que enseña, la tierra que exige respeto, la tierra que reclama atención y obviamente reclama cuidado. Y solo lo entendí mientras leía este ensayo. Mi identidad urbana de hoy, mi vida en ciudades donde los horizontes se estrechan, donde el silencio en realidad es un silencio artificial, donde los paisajes son concreto y no tierra fértil, me hacen recordar constantemente mm, el origen de mi mirada. Todo lo que sé de paciencia, de espera, de escucha profunda, de comprensión de la vida, me lo dio ese territorio que me formó. Porque allí aprendí que el tiempo tiene un ritmo diferente, que la vida se siente antes de que se comprenda, que lo importante no es imponer una interpretación, sino permitir que las sensaciones le enseñen a uno. Cada lluvia, cada viento, cada sombra que cruzaba la montaña estaba cargada siempre de lecciones. Yo aprendí a leer el lenguaje de la naturaleza, a reconocer la fertilidad de la tierra, a participar de la cosecha, a observar los ciclos de vida que no se podían acelerar. Aprendí que todo proceso tiene un costo, que nada es instantáneo, que la paciencia en realidad es la medida exacta de la existencia. Y mientras leía Tierra de Mujeres, comprendí que el vínculo afectivo con la tierra no es romántico, no tiene que ser nostálgico, sino más bien tiene que ser un saber profundo y un conocimiento encarnado que mm, no puede separarse de la memoria del pueblo. El campo forma cuerpos, siempre los forma, y mentes
que saben esperar, que sienten cada pequeño detalle, por más mínimo que parezca, en algo importante, que reconocen el valor de la vida en lo mínimo. Cada fruto, cada semilla, cada hoja, cada animal tiene, en este caso, su propia narrativa. Y esa narrativa se transmite de generación en generación, a veces sin palabras, solo a través de la práctica, de la experiencia, del tacto y evidentemente a partir de la mirada. Cuando pienso en esto comprendo que una parte de mi escritura nace de ahí, de ese cuerpo formado en el trópico, en la tierra que no necesitaba ser salvada por nadie, en realidad solo necesitaba ser escuchada. Por eso vengo de un lugar que me enseñó que la narrativa no es solo un ejercicio intelectual, sino una experiencia corporal, constante, repetitiva. Que contar historias implica un contacto profundo con el mundo, que escribir es reconocer los silencios, los detalles, los gestos mínimos, esos gestos mínimos que siempre nos atraviesan. A este tema también quiero unir el tema de la comunidad invisible. Es un tema que en mi historia, en realidad, el sostén no fue abstracto ni teórico. En mi historia no nació de discursos, ni de leyes, ni de grandes instituciones que parecieran cuidar la vida de los demás. No. El sostén realmente tuvo nombre, eh, tuvo rostros y tuvo manos concretas, manos que cocinaban, manos que recogían, manos que tejían, manos que daban más de lo que podían y quedaban sin esperar ese reconocimiento de manera tan desinteresada que hoy parece increíble. Mi madre es la primera de esas manos. Ella es el inicio de mi genealogía consciente, la verdad. Antes de ella solo hay silencio y ese silencio también pesa, pesa muchísimo. No es vacío, pero sí es ausencia, es orfandad de relatos, de historias femeninas que no fueron contadas, que no existen en ningún documento, que no fueron registradas, que en realidad en ningún árbol genealógico fue agregada, pero que moldearon todo. La comunidad en la que nací, esa comunidad que me dio identidad, en realidad siempre fue sostenida por mujeres, mujeres concretas, mujeres vecinas, mujeres familiares, mujeres mineras, mujeres amigas de familia. Ellas eran quienes enviaban ollas calientes a mi casa llenas de sancocho cuando no había nada que comer. Ellas eran quienes compartían mm, los huevos, la carne, eh, los productos que recogían en los huertos, eh, la leche que sacaban de sus vacas, las gallinas que mataban para hacer el sancocho. Ellas eran quienes transformaban la escasez individual en algo que se llamó la abundancia colectiva del pueblo. Cada gesto era en realidad un acto de supervivencia, de una supervivencia compartida, de un cuidado mutuo. eh, y pues esta economía no era monetaria realmente, ni tampoco estaba dictada por el mercado, no.
porque era una economía basada en el cuidado al otro, una economía de vínculo, una economía que sostenía la vida, una economía donde la estructura oficial del mundo no era solo la ciudad, el Estado, la burocracia. No, eso no alcanzaba a llegar allí. Y sin embargo, eh, en este caso también puedo nombrar a María Sánchez, que a pesar de su importancia absoluta de esas mujeres, raras veces aparecen en los relatos oficiales. Lo mismo nos nombra María Sánchez. En los libros de historia, en las biografías, esas biografías que la sociedad considera valiosas, esos nombres de mujeres que resistieron y todos sus actos se desvanecen en la memoria pública, porque claro, la masculinidad siempre termina siendo protagonista. María Sánchez hace un trabajo, en este caso radical, de recuperar esas voces. Ella escribe para rescatar a esas mujeres que fueron totalmente borradas, mujeres que trabajaron la tierra, que sostuvieron, en este caso, las familias, que tejieron comunidad, pero que nunca recibieron registro ni reconocimiento. Leer este texto fue como abrir un espejo que me devolvía la mirada hacia las mujeres que sostuvieron mi infancia. Comprendí en este caso algo brutal, que la solidaridad que me permitió sobrevivir no fue diseñada por estructuras estatales, ni por discursos ideológicos, eh, ni por instituciones educativas, no, obviamente ni por programas de asistencia sociales o por hombres, no. Fue tejida por mujeres, mujeres anónimas, por su constancia, por su entrega silenciosa. Y sin embargo, los relatos invisibles pesan tanto como los visibles. La orfandad no siempre es perder a alguien. La orfandad es a veces no tener ese relato hacia atrás. Es no saber quién fue tu abuela más allá de un nombre y una fecha. Es no poder reconstruir la línea femenina que te precede. Es vivir en un mundo donde la memoria de las mujeres, en este caso también su trabajo, su presencia, esa presencia constante que tienen, en realidad ha sido olvidada por la historia, por la sociedad, esa sociedad que decide escribir. Y, y este texto fue el, la puerta donde me permitió entender que recuperar estas voces no es un gesto sentimental, no es un acto de nostalgia ni por adornar el pasado, es un acto político, muy político, es una decisión consciente de visibilizar lo invisible, de nombrar lo que ha sido en realidad negado por la historia. Es dar peso a lo que sostenía la vida cotidiana y que a menudo pasa totalmente desapercibido. Eh, para mí esto es un acto de justicia narrativa y mientras recorría este libro comprendí que lo que María Sánchez hace con las mujeres de, de su tierra específicamente, yo debía aprenderlo con las mujeres de mi propia infancia. Que cada gesto de cuidado, cada entrega, esa entrega silenciosa, cada sacrificio, y era un hilo invisible que sostenía la totalidad prácticamente de una comunidad, que tejía la vida más allá de las estadísticas, que tejía la vida más allá de la mirada oficial, más allá de la pobreza material.
Y la memoria de esas mujeres no tiene nombre, pero tiene cuerpo. Y ese cuerpo, ese conjunto de gestos silenciosos, en realidad construyó lo que hoy soy. Cuando hablo de mi infancia, no puedo reducirla netamente a un mapa de hambre o de soledad. Debo incluir la abundancia, una abundancia invisible que existía, y es la riqueza de la solidaridad, del cuidado, del vínculo constante, de ese vínculo constante que mantenía a todos unidos. Debo nombrar a quienes hicieron visible que la vida siguiera, incluso cuando parecía que no había nada que sostenernos. Yo creo que este libro me permite darles voz porque ellas en realidad han sido las voces verdaderas que me moldearon como ser. Pienso que la verdadera comprensión de mi infancia, de la memoria, de la identidad, pasa por reconocer a quienes construyeron la base de lo que hoy somos. Otra parte significativa de este libro es la distancia profunda entre el campo y la ciudad. No es una distancia solo geográfica, sino una distancia eh, simbólica, una distancia cultural y también emocional. La ciudad cree que puede comprender el campo con una mirada rápida, como en una postal, con una fotografía desde el balcón de un edificio, pero esa mirada es superficial, es externa, es una mirada incapaz de captar lo que realmente sostiene la vida, lo que realmente sostiene el campo. La ciudad habla del campo, lo juzga, pero también lo romantiza, lo critica, lo desprecia, lo ignora, lo convierte en retraso o en pureza, en atraso o en algo que es el exotismo. Lo convierte en narración ajena o en la realidad que lo habita. El campo no es simple para nadie. Es complejo, es fuerza y es en realidad vulnerabilidad. Es paciencia, es resistencia, es historia acumulada en la tierra, en las manos, en los cuerpos que trabajan, también en las mujeres y hombres que sostienen cada día sin parar y sin recibir reconocimiento. Y la ciudad todavía olvida todo eso. La ciudad olvida las manos que cuidan, como lo dice María Sánchez, los cuerpos que producen, el sacrificio silencioso que garantiza que los alimentos lleguen a las mesas. La ciudad solo consume. La ciudad no pregunta de dónde vienen las cosas, las frutas, las verduras, la carne, la leche. Creen que todo apareció mágicamente y no, nada aparece así. Todo tiene un costo, una historia, un tiempo, una espera, todo. María Sánchez lo explica con claridad. Esa mirada externa, esa mirada salvadora, esa mirada mesiánica que cree que debe rescatar el campo es totalmente equivocada. Porque el campo no necesita ningún tipo de rescate, no necesita que otros lo interpreten desde la distancia, ni que lo estetiquen, vamos a llamarlo así, ni que lo rediman. Lo que necesita en realidad es ser escuchado, ser contado desde dentro, con una verdad completa. Mm, Cada gesto, cada fruto, cada árbol, cada animal tiene un significado profundo que
no puede reducirse a un concepto urbano ni a un esquema teórico. Y mientras leía, me di cuenta de algo fundamental, que yo también he caído, lastimosamente, en la tentación de idealizar. En realidad, de idealizar muchísimo, de poner la infancia, el territorio que me formó, bajo un filtro poético que a veces distorsiona la dureza de lo vivido. Como he nombrado, si hubo hambre, si hubo miedo, si hubo resentimiento, pero la dignidad no borra la realidad. Y la escritura debe respetar tanto el dolor como la resistencia, el sufrimiento como la alegría, la escasez como la solidaridad. Narrar exige ese tipo de responsabilidades, porque no podemos convertir la pobreza en un capital simbólico. Es imposible hacerlo. Un capital simbólico que en realidad solo sirve para dramatizar. Mm, Ni podemos borrar por vergüenza el lugar de donde venimos. El campo donde crecí es un lugar en realidad muy incomprendido, no porque carezca de valor, sino porque ha sido, yo creo que mal escuchado, muy mal escuchado, mal contado, mal reconocido. Y mi tarea al hablar sobre él es devolverle los matices, mostrar que cada gesto de cuidado, cada esfuerzo, cada ritual cotidiano que sostiene la vida es significativo. Que no se trata de solo sobrevivir, se trata de formar comunidades. Se trata también de construir identidades, de mantener siempre, siempre la memoria viva. Yo pienso en las ciudades, estas ciudades modernas que hoy habitamos, que creen que todo progreso es lineal, que todo cambio es automático, pero no se sientan a analizar el tiempo que la Tierra exige, no ven la espera como algo opcional. El trabajo tiene que ser constante, la paciencia que se invierte en cada cosecha, por ejemplo, en cada árbol, en cada animal, es algo que enseña sobre el campo. Y la ciudad olvida que la vida rural no es posible acelerarla, ni se simplifica tampoco. Y sin embargo, la ciudad reclama interpretación, relato, estética. Quieren ver la pobreza o la belleza como ellos la imaginan, no como mm, realmente es. Y ya en la parte final encontramos algo que es la responsabilidad de narrar. Leer Tierra de Mujeres a mí me obligó a mirarme con honestidad, a preguntarme qué hago con mi memoria, a preguntarme qué pasa con el recuerdo de la infancia, qué pasa con las historias que me formaron, porque la memoria en realidad no es un elemento neutro, la memoria es un elemento de responsabilidad, de cómo lo recordamos, de cómo lo contamos, siempre influirá en quiénes somos, en cómo nos reconocemos, en cómo reconocemos a los demás, una parte muy importante. No es solo un archivo de recuerdos, en realidad la memoria es un acto ético y es un acto también de cuidado. Si uso mi memoria solo para alimentar, por ejemplo, la nostalgia, esa nostalgia paralizante, si la convierto en victimización, en realidad lo que estoy haciendo es traicionando la verdad. Pero si la observo, si la escucho, si la analizo, puedo transformar esa memoria
quizá en conciencia crítica, puedo comprender que no solo mi sufrimiento, sino las estructuras, las relaciones, los vínculos que lo hicieron posible sean elementos sumamente importantes. Yo puedo comprender que el pasado no se limita a lo que me ocurrió específicamente a mí, sino a cómo fue sostenido por otros, por manos que nunca recibirán algún crédito. Y es ahí donde yo reflexiono siempre de venir del tallo y de la raíz. Implica asumir una pertenencia y también una responsabilidad. No basta solo con recordar, hay que reconocer, hay que comprender ese territorio que en realidad nos formó y que sigue presente en nosotros, en nuestra manera de mirar, en nuestro cuerpo, en nuestra escritura. El territorio no es solo pasado, es un presente encarnado que vivo en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión. Narrar no es un acto netamente de cuidado, sino también es un acto de armonizar la memoria, de argumentar, de comentar, de ver a las mujeres que nos sostuvieron, a la comunidad que se formó, de nombrar el territorio que nos formó en la mirada también, de la verdad, incluso cuando incomoda, porque la verdad no siempre es estética ni romántica, la verdad siempre duele, exige atención, exige respeto, exige claridad y al escribir sobre ella se le da permanencia, se evita que el silencio vuelva a cubrir lo que nos formó. Cuando yo cerré este libro, entendí que la lectura no me había atravesado solo como lector, sino que me atravesó como a alguien que debía asumir la responsabilidad de su propia historia. La escritura sobre el origen no es un ejercicio estético, es una forma de permanecer, de resistir, de cuidar, cuidar aquello que nos construyó, que en realidad nos dio identidad, que nos enseñó a mirar, a sentir y a vivir. Escribir sobre el origen mm, siempre exigirá como una especie de equilibrio. No se trata de idealizar ni de exagerar, sino más bien de reconocer la complejidad. Reconocer que la pobreza fue real, que la escasez fue real, que el miedo fue real, que la solidaridad fue real, que la dignidad fue real y que cada uno de estos elementos debe encontrarse en la narración para que sea auténtica, para que honre a quienes nos sostuvieron y nos enseñaron algo muy importante que es sobrevivir. Y María Sánchez me enseñó a no callar las historias, esas historias invisibles, a no borrar los nombres de quienes construyeron mm, la comunidad, de quienes construyeron lo que soy. María Sánchez me enseñó a no ignorar el tiempo y el trabajo que hacen posible la vida cotidiana. Escribir es devolverles presencia, es reconocer su fuerza específicamente, ser consciente de que el relato no empieza ni termina con nosotros. Cada palabra, cada gesto narrativo se vuelve un acto de justicia que en este caso es un acto de justicia hacia quienes nos precedieron. Y sobre todo entendí que la escritura es un acto
muy ético porque influye en quienes vienen después. Cuando narramos con honestidad, entregamos un mapa para otros que buscarán su propio origen. Entregamos referencias, entregamos señales, entregamos resonancias, les permitimos encontrar sus raíces, sus vínculos, sus conexiones con la tierra, sus conexiones con la comunidad, con la historia. Le damos posibilidad de no repetir silencios que en realidad nos atravesaron. Tal vez la pregunta que me acompañó mientras leía este libro, esa pregunta no buscaba una respuesta definitiva. No era un problema a resolver. Tal vez buscaba honestidad, buscaba que aprendiera a mirar mis recuerdos con cuidado, a escribirlos con respeto y a narrarlos sin traicionarlos. Porque al final la lectura no siempre habla del libro, a veces habla de nosotros, de nuestro territorio, de nuestra memoria. Y eso fue lo que entendí al terminar Tierra de Mujeres, que narrar no es solo recrear el pasado, que narrar es asumirlo, es abrazarlo y es sostenerlo. Es no permitir que el silencio borre lo que nos formó. Y ahí viene también la parte importante, que eso que nos formó nos enseña a cuidar la verdad de quienes vienen o estuvieron primero que nosotros, de quienes nos enseñaron, de quienes nos sostuvieron. Es reconocer que la memoria y la identidad no existen sin respeto, no existen sin escucha, no existen sin atención. Bueno, y pues llegamos al final de este podcast. Gracias por acompañarme en este viaje tan bonito y realmente significativo que tuvo hoy Tierra de Mujeres. Un libro que nos enseña esa mirada íntima del mundo rural, pero también la mirada íntima en la memoria de nuestro cuerpo, la memoria de nuestra tierra. Recuerden que siempre un libro no solo cuenta una historia, sino también narra algo que nosotros hemos vivido, pero quizá lo pasamos desapercibido. Nos vemos cada 2 semanas. Ha sido muy significativo este proceso de creación, de análisis y demás. Ya saben, compartan este capítulo, escúchenlo con atención y no sigan pasando por la vida sin analizar un poco la memoria de todo lo que nos rodea. Chao, chao, nos vemos a la próxima.